Ministerios El Predicador presenta. ¿Sabe usted que tienen en común los siguientes nombres? Nicolás Gaviria, Melissa Bermúdez y Hernando Zabaleta Echeverri. Bueno, una frase. La frase es: usted no sabe quién soy yo. Estos señores en algún momento de sus vidas, al ser requeridos por agentes, bien sea de tránsito o de policía, dejaron salir de sus labios esa frase: usted no sabe quién soy yo. Frase que dio incluso para el guión de una película que tuvo primera y segunda parte, de un humorista colombiano de apellido Quevedo. Frase que dio también para algunas canciones en este país. De los escritores de la Biblia, Judas es uno de esos que puede decir a sus lectores: usted no sabe quién soy yo. Judas es hermano de Santiago o Jacobo, y de este Jacobo los evangelistas como Mateo, Marcos y Lucas aclaran que es hermano de sangre de nuestro amado Señor Jesús. Lo que ubica luego a Judas dentro de la familia de Jesús. Judas, un hermano de Jesús. O sea que Judas está dentro de ese linaje, y Judas puede decirnos: usted no sabe quién soy yo. Acompáñanos en este estudio que haremos a la epístola del apóstol Judas, y dejemos que sea Él quien nos diga quién es Él. Esto es la suma de tus palabras y el estudio a la epístola del apóstol Judas. Hola, mi nombre es Abel Ardila, o El Predicador. He tenido el deseo de que estudiemos la Biblia libro por libro y texto por texto. Empezaremos con una epístola de las más cortas, tan solo un capítulo, solo 25 versos, pero con una riqueza impresionante. Y como creemos ser de bendición no a miles, sino a millones, te invito a que ores por este ministerio, te das like y compartas el contenido. Sin más preámbulos, comencemos. Esto es la suma de tus palabras y el estudio a la epístola del apóstol Judas. Bueno, iniciemos diciendo que Judas, en su verso 1 de su carta, empieza diciendo de la siguiente manera: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta epístola fue escrita antes del año 70 después de Cristo. Su autor, tal y como inicia su primer verso, es Judas. El nombre Judas significa Dios es alabado. Este nombre se da en la Biblia un total de 34 veces. Y como personas distintas en la Biblia se mencionan aproximadamente unos 4. El primero de ellos sería Judas, el Galileo. Según enseña Hechos capítulo 5, verso 37, este levantó una insurrección
en el año 6 después de Cristo. Judas Iscariote es el segundo, muy reconocido por todos. Se conoce porque este fue el que vendió a su maestro, según Marcos capítulo 3, versos 19. Aparecería un tercer personaje con el nombre de Judas. Sería Judas, un discípulo que habitaba en Damasco y que le dio posada al apóstol Pablo, según Hechos capítulo 15, verso 22. Y según este libro, este apóstol Judas, este discípulo Judas, tenía el don de la profecía. Y en cuarto lugar aparece Judas, hermano del Señor, según Mateo capítulo 13, verso 55. Pero ¿cómo saber quién fue el que escribió la carta o la epístola de Judas? Bueno, dejemos que sea el escritor de esta epístola el que nos diga quién escribió esa carta. El verso 1 lo vuelvo a retomar y dice: Judas, siervo de Jesucristo, y termina diciendo: y hermano de Jacobo. Fue entonces este Judas, el hermano de Jacobo, quien fue usado por el Espíritu Santo para escribir dicha epístola. Pero ese Jacobo, según Mateo capítulo 13, verso 55, es hermano del Señor Jesús, o sea, hijo de María, siendo así este Judas también hermano del Señor Jesús. Incluso Marcos hace mención de él en su capítulo 6, en el verso 3, Jacobo o Santiago, quien llegó a presidir la iglesia en Jerusalén, según Hechos capítulo 12, verso 17. Podemos decir que este Jacobo alcanzó un lugar de autoridad, de preeminencia en la iglesia en Jerusalén. Este Judas dice que él es hermano de Jacobo. Quiero que sea el mismo quien nos diga quién es él. El texto empieza diciendo Judas, y debiera de decir hermano de Jacobo, que todos se den cuenta de su parentesco, de su linaje con Jesús. Pero la próxima palabra que Judas va a utilizar es esta: Judas, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. En su epístola primero nos dice que él es siervo de Jesucristo. Antes de describir su linaje o su parentesco con Jesús, nos dice que él es siervo de Jesucristo. Parece que está muy cómodo con este título, siervo o esclavo, o ese doulos de Jesucristo. Se parece un poco esta declaración a la declaración que hizo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 14, donde dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A su vez, este texto se levanta fuerte en nuestros días, en donde amamos que los hombres escuchen lo que somos, y en donde se oyen voces como: ¿usted no sabe quién soy yo? Ese afán y ansiedad por ser reconocidos nos está asfixiando. Tan ocupados estamos en que nos vean, que somos, que tenemos, que sabemos, que parecemos árboles del bosque. ¿Sabía usted que los árboles del bosque se elevan tanto de tamaño porque intentan no dejarse rebasar de nadie para poder atrapar la luz? Pero que en ese crecimiento desmedido por alcanzar la luz, por no dejarse de sobrepasar por nadie, esos árboles se olvidan de ahondar sus raíces. Y cuando viene un recio viento, los primeros que van a ser arrancados serán esos árboles. Romanos capítulo 12, verso 3 dice:
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nunca la iglesia fue tan eficaz que cuando solo tenía siervos, en lugar de reverendos y honorables doctores. Qué bien nos hace oír estas palabras del apóstol Judas. Judas, siervo de Cristo. Bueno, Judas, ese siervo de Jesucristo, continúa su epístola y nos hace mención de unos a los que él dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas nos dice que hay unos que recibieron el calificativo de santificados o justos. Entonces usted dirá, y con razón, pero si la Biblia dice, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 3, verso 10, y en Salmos capítulo 14 y capítulo 54, que no hay justo ni aún uno. Bueno, en el proceso para ser salvos, Dios usó o hace uso de 5 términos legales con el propósito de satisfacer las demandas de la justicia divina. Esos 5 términos legales son propiciación, o sea, Dios nos fue asequible. Sustitución, Dios ocupó nuestro lugar. Expiación, Dios cubrió nuestro pecado. Redención, Dios nos compró. Reconciliación, Dios nos volvió en paz. Estos 5 términos legales dan un 6º término y es justificación, o sea, aquel o aquellos que son declarados como santos. El apóstol Judas nos aclara y nos dice que ese grado de santidad es dado en Dios Padre. O sea, esto fue una idea de Él, única y exclusiva de Jesús. Isaías capítulo 49, verso 25 dice: y tu pleito, hablando de términos legales o hablando en términos legales, y tu pleito yo lo defenderé, y yo, o sea, el Padre, ese Jehová del Antiguo Testamento, salvaré a tus hijos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Judas nos recuerda que el que nos pidió ser santos, porque Él es santo, según lo expresó el apóstol Pedro en su capítulo 1, en su verso 16 de su primera carta, nos concedió ser lo que Él nos pidió que fuéramos. Él nos justificó. Él nos declaró santos. Amén. Pero para que estemos aún más tranquilos y más confiados, más seguros, el apóstol nos habla y nos dice que esos que son declarados santos, esos que son declarados justos, dice que son guardados en Jesucristo. Cuando se tiene algo de valor, la sociedad actual tiene cosas de gran valor, y esas cosas son guardadas casi que en lugares que son impenetrables. Ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa, la receta de KF Chicken, avaluada en más de $20 millones, reposan en unas bóvedas que son infranqueables, dado el valor que poseen. Bueno, el apóstol nos está diciendo que a nosotros, los que hemos sido santificados, ese que nos santificó nos ha guardado en una bóveda. Dice él, guardados en Jesucristo. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una presentación de Ministerios El Predicador. Bendiciones.